ahora sí, yendo a la palabra del Señor, quiero que puedas abrir tu Biblia conmigo y buscar junto a los tuyos el libro o el Evangelio, perdón, de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. He titulado esta palabra, Crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Y dice así: ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y fueron con él en la barca donde estaba, y también lo acompañaban las barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es extraordinario este relato acerca del mar de Galilea, cuando el Señor Jesús decide salir de una orilla y navegar hacia la otra orilla en Capernaum, porque había terminado el Señor de tener una gran cruzada de milagros, una gran cruzada de maravillas, alimentó a multitudes, sanó a enfermos, libertó a cautivos, y él estaba ya agotado. Y la palabra que le entregó a sus discípulos, la orden que le entregó a sus discípulos es, crucemos al otro lado. Pero, ¿por qué he decidido compartir esta palabra contigo? Porque meditando en estos días que vamos a iniciar la celebración de Semana Santa, hoy domingo en la historia es un día muy especial. Es el día donde, según Mateo capítulo 21, versículo 9 al 10, narra cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén y la multitud de la ciudad lo recibe. Esperaban a un rey humano, esperaban a un libertador humano. Los israelitas esperaban a un líder político, militar, que pudiera liberarlos de la esclavitud de Roma. Y esa era la expectativa y ese era el entusiasmo que tenían en ese tiempo acerca de Jesús. Y miren cómo es recibido el Señor un domingo como el de hoy. Dice el versículo 9, tanto la gente que iba delante como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. ¿Saben lo extraordinario? Que ya conociendo la historia, vemos que los mismos que recibieron a Jesús en la entrada de la ciudad con alabanzas fueron los mismos que lo crucificaron el día viernes. Ahora, mi pregunta es, si Jesús sabía lo que venía a partir de ese instante, de ese cumplimiento profético de llegar en un burro, llegar a la entrada de Jerusalén, ver los ramos de olivos y de otros árboles, preparando como una alfombra, una entrada excepcional a Jerusalén, pero él sabía en el fondo lo que iba a venir, que era la pasión, que era el sufrimiento, que era la traición, el abandono, el rechazo y la muerte más cruel que un ser humano pueda tener, que era la cruz. ¿Por qué, si Jesús sabía lo que vendría, él decidió igual atravesarlo? Porque él sí sabía quién era él y que el sufrimiento que iba a padecer sería temporal. El Señor sabía que sería temporal, porque él intencionalmente estaba cruzando hacia otro lado. Aquí el Señor nos empieza a hablar en esta temporada que una cosa es la fe para el momento, y vuelvo a insistir con esta frase: fe para el momento, pero confianza es para el proceso.
Ahora volviendo al texto inicial, a la enseñanza que Jesús le dejó a sus discípulos, y que en esta instancia histórica, cuando el Señor está por comenzar un nuevo recorrido para cruzar al otro lado, ¿qué otro lado? Al lado de la muerte y la vida eterna. Dejar este mundo para ir a los infiernos, arrebatarle al diablo las llaves del Hades y resucitar al tercer día. El Señor ya les había enseñado los principios a sus discípulos en la tormenta del mar de Galilea. Los discípulos, cuando activaron la palabra crucemos al otro lado, se subieron a la barca con Jesús para navegar por las aguas del mar. Ellos acaban de terminar una ardua tarea, están todos muy cansados y por eso Jesús decide recostar su cabeza y dormir en la popa de la nave. Él está cansado, él necesita dormir, él necesita reposar. Pero dice la palabra que de pronto en ese recorrido una gran tormenta se desata hasta el punto que las aguas entraban en la barca y ésta había comenzado a hundirse. Es interesante lo que dice la palabra del Señor, que mientras que los discípulos se desesperaron, los discípulos comenzaron a tener temor, miedo, pánico, entraron en shock. El Señor estaba durmiendo. ¿Quién puede dormir en medio de un temporal? ¿Quién es capaz que en medio del caos pueda reposar y descansar? ¿Solo alguien que sabe lo que otros no saben? ¿O solo alguien que pueda hacer? La palabra de Dios es la sustancia creativa de todas las cosas. Una palabra de Dios jamás vuelve vacía. Una palabra declarada por el Señor se va a cumplir y tendrá retorno a Él habiendo alcanzado el propósito para el cual fue enviada. Si tú puedes entender que Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, aunque en ese de repente, en ese temporal, en esa circunstancia, en esa dificultad que nadie se imaginaba, que nadie se esperaba, el Señor sabía que iban a llegar al otro lado. El Señor era el único que estaba confiado en que iban a llegar al otro lado, vivos y sanos. ¿Por qué? Porque la obediencia es para cuando recibes la palabra, pero esta será puesta a prueba cuando la sostienes. Toda palabra de Dios que tú recibes en obediencia va a tener que ser probada en tu sostenimiento. Es decir, si tú sostienes una palabra de Dios, va a ser probada. Si tú crees en una palabra de Dios, va a ser probada. Si tú has recibido una promesa de Dios, va a ser probada. Y ese crucemos al otro lado del Señor te confirma y asegura el destino, pero nunca te va a revelar el trayecto. Amados, en este temporal que estamos atravesando, yo te puedo asegurar por palabra de Dios que llegaremos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Nos agarró quizás de forma inesperada. Nadie se imaginaba esta pandemia, nadie se imaginaba esta crisis económica, nadie se imaginaba esta realidad que hoy nos toca vivir. Y hay mucho pueblo desesperado. Hay muchas familias con temor. Hay muchas familias con miedo a morir. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Recibimos la noticia el fin de semana de que esta cuarentena va a continuar, que la suspensión de clases será por tiempo indeterminado y comienzan a llegar noticias, información y la gente está entrando en pánico porque no sabemos qué va a pasar. Ni el presidente, ni la OMS, ni los presidentes más poderosos del mundo saben lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que cruzaremos al otro lado. ¿Por qué? Porque el crucemos significa que no irás solo. Él estará contigo. Él estará con nosotros. Aún los apóstoles que participaron de grandes milagros con Jesús, cuando llegó el imprevisto, el temor les inundó la mente y el corazón. Ellos perdieron la confianza y encima reprocharon al Señor. ¿No tienes cuidado de que nos vamos a ahogar? ¿No te importa que nos vamos a morir? Amados, todos nosotros
en algún momento cuando pasamos por pruebas, cuando entramos en estos temporales de la vida, en estas tormentas que no imaginábamos atravesar, cuando comenzamos a padecer y sufrir, casi todos tenemos esta reacción. Señor, ¿no te importa? ¿No te importa lo que estoy viviendo? ¿No te importa lo que está sucediendo? ¿No sientes pena de mí? ¿Acaso no hay valor para ti en mí de lo que yo estoy sufriendo? Pues déjame recordarte algo. El Señor nunca en la palabra te prometió evitar el horno de fuego, ni jamás dijo que no caerías en las tormentas del mar. Te voy a recordar lo que la palabra del Señor nos ha dicho a ti y a mí. Isaías 43, versículo 2. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Escucha, dice, cuando atravieses las aguas, es seguro que en algún momento las aguas vendrán, pero Él estará contigo. Y cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás y las llamas no arderán en ti. Mi amado, si este año lo embarcaste con Jesús en tu barca, no temas, no pierdas la fe. Las naciones de la tierra están temblando ante esta pandemia. La incertidumbre del mañana está ahogando la esperanza de millones en el mundo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo será toda la vida después de esto, pero lo único que yo sé y te puedo asegurar por palabra de Dios es que esto es capítulo 24, versículo 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que Dios nos ha prometido para este año se cumplirá. Lo que Dios nos ha hablado para esta década va a venir. Esto es un imprevisto, esta es una tormenta, pero va a pasar, está pasando y ya está por terminar para la gloria de Dios. Si Él dijo que cruzaríamos al otro lado, entonces al otro lado llegaremos con Él. ¿Qué hizo Jesús en este temporal? Y esa es la oración que yo le presenté a mi Señor ante el miedo que también te reconozco. Yo tengo miedo, yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar la próxima semana, no sé qué va a pasar el próximo mes. Todo lo que uno se imaginaba para este año 2020, aquí en Uruguay al menos el 13 de marzo, cambió para siempre. Uno puede hablar con muchos amigos, puede hablar con médicos, puede hablar con personas que trabajan en el Ministerio del Interior, puede hablar con políticos. He hablado con todos ellos en esta semana y la verdad es que nadie sabe, nadie te puede decir con certeza qué es lo que va a ocurrir. Entonces mi oración es, Señor, ¿qué hacer en medio de este temporal? ¿Qué hacer cuando uno siente que las aguas están inundando nuestra fe? Quizás tú, como yo y como la gran mayoría, hoy ya no piensa en lujos, hoy ya no piensa en extravagancias, hoy ya no está delirando con sueños ridículos. Hoy uno está pensando en qué comer, en qué vestir, en cómo poder cubrir las necesidades básicas de mi casa, en cómo mantener la salud, en cómo no enfermarme, en cómo poder sobrevivir quizás ante estos temores que están llegando. Y es así como el Señor habló a mi corazón y me dijo, 3 cosas Jesús hizo en el temporal y te las quiero compartir. Número 1, dice que Jesús se levantó. Jesús se levantó. En medio del temporal, lo que menos debes hacer es dejarte caer. En un temporal tienes que levantarte. En un temporal no caigas en la angustia o el temor especulando qué es lo que va a pasar. Levántate en esperanza contra esperanza. Levántate en esperanza contra esperanza. No importa lo que digan las noticias, no importa lo que digan los medios de prensa, no importa lo que puedan decir mañana en la televisión. Yo creo en la palabra que dio en este año. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá, se cumplirá, aunque tardare. Yo estoy creyendo en la visión del Señor para mi vida. Estoy creyendo en la visión del Señor para nuestra iglesia. Por eso no es tiempo para bajar los brazos.
levantar las manos y decir: Señor, estoy de pie, estoy pronto para batallar la pelea de la fe. Número 2, dice que Jesús reprendió el viento. Hoy soplan fuertes muchas fake news. Hoy soplan fuertes muchos mensajes por WhatsApp, muchas noticias por la televisión, por los portales de internet, y no sabemos ya realmente qué creer. Yo he escuchado tantas cosas: que este es un virus chino, que esta es la peste china, que esto fue Estados Unidos, que esto fue los Illuminati, que esto es el nuevo orden mundial, que esto fue Bill Gates. Yo no sé quién fue. Y la verdad, en este tiempo no importa realmente de dónde ha venido este virus. Lo que importa es qué va a pasar, cómo la iglesia va a actuar, qué es lo que nosotros como hijos de Dios, como la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, la fuerza militar más poderosa, somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Qué gobierno, qué autoridad vamos a ejercer? Pues tenemos que reprender al viento. Reprender al viento, el viento del temor, el viento de la duda, el viento del pánico, el viento de la muerte, el viento de la enfermedad. Hay que reprender en el nombre de Jesús. Si Jesús tuvo que reprender, significa que había maldad en ese viento. Entonces reprendemos toda voz, toda emoción o sentimiento que no provenga de Dios. Y en tercer lugar, ordenó al mar. Dice que Jesús ordenó al mar: pon a trabajar la palabra, profetiza el cumplimiento de la palabra, ordena tus pensamientos, ordena tu corazón, ordena la voluntad, alinea tu voluntad a Dios, a su palabra, a sus promesas. Y cuando pongas en orden todo tu ser, conforme al Espíritu Santo de Dios, entonces la tormenta cesará. No hay que orar para que Dios mate el virus o que esta pandemia acabe. Hay que orar para que Dios cumpla el propósito por el cual estamos atravesando esto. Hay que orar para que Dios muestre su gloria en medio de esto. Los discípulos quedaron atónitos cuando vieron a Jesús ponerse en pie y hacer que la tempestad se calmara, se aquietara, y por último dijo: tranquilos, estaremos tranquilos en el Señor. La vida consiste en abrazar una palabra y caminar en ella hasta el final. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, tu seguridad no depende de lo que atravieses, sino con quién tú lo atravieses. Lo importante no es lo que está pasando, lo que vendrá. Lo importante es quién estará contigo en ese trayecto. ¿Quién estará contigo? ¿Con quién tú vas a caminar en este tiempo y en esta circunstancia? Yo he decidido aferrarme. Yo he decidido abrazar la mano del Señor. Yo he decidido enfrentar el temporal sabiendo de que mi Señor está conmigo. Pasaremos por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Pasaremos por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Él prometió estar con nosotros y esa es nuestra seguridad. Él está aquí. Jesús entró a su temporal confiado. El temporal que hoy estamos celebrando en Domingo de Ramos. Él entró a su temporal sabiendo lo que iba a venir, pero él sabía quién iba a estar con él: el Espíritu Santo. Él sabía que el dolor iba a llegar, que la cruz iba a atravesar, pero que el Espíritu Santo de Dios, aún en la muerte y aún desde el infierno, lo iba a levantar y lo iba a traer de regreso a la vida y vida eterna. Por eso nuestra confianza hoy es: sí, Señor, crucemos al otro lado para la gloria de Dios. Amén. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tú puedas buscar tu pan, que puedas buscar tu jugo, y que en esta hora podamos juntos compartir la cena del Señor. Yo quiero cerrar esta mañana haciendo dos cosas. Número uno, el llamado más importante. Y número dos, compartir juntos la cena del Señor. El pan simboliza la carne, el jugo simboliza la sangre. Ambas cosas representan el cuerpo de Jesús. Nos hacen tener memoria de que Él vino, siendo Dios, al mundo a morir por nuestros pecados.
Las buenas noticias que tengo para compartirte hoy es que Dios, tu creador, que te ha dado la vida, no solo quiere ser tu creador, Él también quiere ser tu padre. Él te ha traído aquí en la vida no para sufrir en vano, sino para que seas adoptado por un amor incondicional, un amor incontrolable que llegó al punto que, sabiendo Dios que siendo tú y yo pecadores y que la paga de nuestro pecado es la muerte, Él envió a Jesús para regalarnos la vida eterna. Más que un regalo, fue un intercambio, porque ningún regalo es gratis, alguien tiene que pagarlo. Por eso la Biblia dice que Jesús tomó forma de hombre y pagó por ti y por mí la condena de nuestros pecados. ¿Cuál es esa condena? La muerte de cruz. Por eso estamos celebrando en esta semana que el Hijo de Dios ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. ¿Te imaginas si en esta mañana yo te digo que hay un camino, que hay una verdad y hay una vida nueva para ti? Que a pesar de todo lo que has estado viviendo, a pesar de todo lo que has intentado hacer para llenar el vacío en tu corazón y encontrarle sentido a la vida, y nada lo ha podido hacer, hoy tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo empieza con una oración de fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por tu vida, a morir por tus pecados y que resucitó al tercer día. Hoy está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que tú lo recibas en tu corazón. Por eso, si en esta hora tú nunca le has hecho esta oración a Jesús, o quizás eras un cristiano apartado y diste con esta transmisión, estabas lejos del Señor, habías vuelto a tu vieja naturaleza, a tu vieja vida, pero hoy las cosas que están pasando verdaderamente nos están llamando de regreso a casa, de regreso al Padre, porque nadie sabe hasta cuándo viviremos. Quizás mueras por el corona, o mueras por un accidente de tránsito, o mueras de viejo, nadie lo sabe. Lo cierto es que algún día vamos a morir. Hoy tienes que asegurarte que el día que partas de esta tierra, vayas al cielo o vas al infierno. Y el camino es la oración de fe, recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso en esta hora, si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite ahí en tu casa, en voz alta después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador y mi pecado me ha alejado de ti. Mas ahora yo creo y confieso que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por mis pecados. Yo abro las puertas de mi corazón y te pido, Jesús, que entres en mi vida, borres mi pasado, perdones mis errores y me des un nuevo comienzo. A partir de ahora, yo vivo para ti. Te entrego mis temores y también mis miedos y recibo tus promesas y también tus sueños, porque yo sé para ti. Gracias por salvarme. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Quiero felicitarte. Si has hecho esta oración de fe por primera vez, escríbenos por Facebook a Casa de Vida Iglesia. Un equipo de líderes te está esperando para poder guiarte en este nuevo comienzo. Consigue una Biblia. Comienza a leer en esta semana en particular los evangelios. Queremos orar por ti, queremos ayudarte, queremos guiarte a que de aquí en más tú puedas vivir la vida en abundancia que Jesús te ha prometido. Y también queremos cerrar esta transmisión tomando juntos la cena del Señor. ¿Ya tienes el pan? ¿Ya tienes el jugo? Nosotros aquí, el equipo creativo, ya estamos servidos. Vamos a tomar juntos el pan y el jugo de la vida. Ahí donde estás, te pido que puedas preparar tu corazón. Y junto con mi esposa vamos a ministrar la Santa Cena. Vamos a adorar por un minuto más. Y una vez que estemos prontos, que estén listos, ahí reúne a tu familia, reúne a los tuyos. Comienza a darle gracias al Señor porque hoy tienes vida, porque hoy tienes salud. Y aunque estés atravesando un quebranto, hoy el Señor te puede sanar. Aunque estés pasando por un temporal, tranquilo, cruzaremos al otro lado. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús prometió
Y Jesús cumplió cada una de sus promesas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor Jesús, en esta hora celebramos el milagro más extraordinario que la humanidad ha podido gozar. Que un hombre inocente, siendo Dios, dejara su deidad para tomar forma como nosotros, nos enseñara a ser humanos, nos enseñara a conocer a Dios y volver al Padre. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega a Dios Padre si no es por Él. Hoy, al tomar la mesa del Señor, estamos renovando el pacto. 3 cosas dice la Escritura que hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Número 1, hacemos memoria de su muerte. Número 2, proclamamos la victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario. Y número 3, anunciamos el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen que esto es el Apocalipsis, otros dicen no, esto es algo temporal. Nadie sabe realmente qué está pasando. Lo que yo sí sé es que Cristo viene pronto y hay que estar listos. Hay que vivir cada día como si este fuera el último día. Por eso hoy nos gozamos de poder celebrar a Jesús. Esto no es un sepelio, esto no es un velorio, esto es una celebración. Que el Hijo de Dios está vivo y cuida de todos de nosotros. Por eso ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos servimos unidos el pan en su nombre. Yo puedo ver en el Espíritu que hay familias que están siendo sanadas en esta hora. Están siendo reconciliadas. Por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados, dice la Biblia. La sanidad en tu casa, la sanidad en tu familia, la sanidad en tus finanzas, la sanidad en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Eres sano en el nombre de Jesús. Y también tomamos juntos el jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo, que ha perdonado nuestros pecados. Nos ha perdonado el Señor y ha roto la maldición de la muerte. Viviremos eternamente con Él. Por eso celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde estás, comienza a darle gracias y acercarte al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia. Es nuestro Salvador. Cántalo. Canta aleluya. Cristo vive. Nadie es más grande. Solo Él es Señor. Canta aleluya. Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya. Cristo vive. Iglesia, quedamos despedidos en esta mañana. Que el Señor te guarde y te proteja y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.
Porque esta iglesia, mi amada, camina de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Nos vemos en la próxima transmisión. Que el Señor te bendiga. Esto es Casa de Vida Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.